La Asamblea General ingresa a la consideración del único punto del orden del día, elección de los miembros integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, de conformidad con lo establecido en la Ley número 19.307 del 29 de diciembre del 2014, Servicios de Comunicación Audiovisual. Como el reglamento de la Asamblea General en el reglamento no está previsto el régimen de discusión de un informe de este tipo, la Presidencia propone aplicar el siguiente criterio. Esto es, asignar 30 minutos como máximo a cada legislador. Sin embargo, como existe una diferencia porque hay un miembro informante, propone a los legisladores tratar con flexibilidad su intervención y, en ese caso, de que sea necesario concederle la prórroga que requiera, así como permitirle intervenir más de una vez. Si la Asamblea está de acuerdo con este criterio, se vota. En 112. Para el informe tiene la palabra la senadora Mónica Javier. El audio. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoras y señores integrantes de la Asamblea General. Nos corresponde hacer el informe en mayoría de lo que fue el tratamiento de este tema en la comisión. La Ley 19.307 del 29 de diciembre del 2014 sobre servicios de comunicación audiovisual, regulación y prestación crea como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo el Consejo de Comunicación Audiovisual con competencias en la aplicación, fiscalización y cumplimiento de las disposiciones de la misma, sin perjuicio de las competencias específicas del Poder Ejecutivo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, Servicios de Comunicaciones. El artículo 71 de la norma prevé que dicho Consejo estará integrado por 5 miembros, incluyendo su presidente. O presidenta. En cuanto a la forma de designación de los miembros, establece que la presidencia será designada por el presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, y los restantes integrantes serán elegidos por la Asamblea General sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas por un número de votos equivalente a 2/3 de sus integrantes. Para el caso que no se obtuviera el número necesario de votos para todos o alguno de los cargos, consagra la citación de la Asamblea General a una nueva reunión dentro de los 60 días corridos siguientes y en este último caso se deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea General. Esto previsto en el artículo 74 de la ley. En cuanto al procedimiento de propuesta y selección, el artículo 75 de dicha ley establece que la Asamblea General integrará una comisión especial de 9 miembros conformada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, con el cometido de formular las propuestas de candidatos, y esta comisión que integramos comenzó a funcionar el 15 de diciembre del 2007. En función de que ese mismo día comenzaba el receso parlamentario, acordamos, y tuvimos el asesoramiento de jurídica parlamentaria, que los plazos debían correr a partir del levantamiento del receso parlamentario. Sin duda, esta es una situación en la que, por supuesto, era intención de que el conjunto de la ciudadanía tuviera el mayor conocimiento, tratándose de la primera oportunidad en que se elige este Consejo. ¿Cómo son los pasos a partir de esa fecha? Según el literal 75 de la ley, literal A, dentro de los 15 días siguientes a la constitución de la comisión, los miembros de la Asamblea General podemos proponer en forma fundada precandidatas y precandidatos que se ajusten a las condiciones previstas en el artículo 72. Eran las que anteriormente referimos, que tienen que ver con
las características y las funciones técnicas que avalen las propuestas. En esta instancia se presentaron dos de los candidatos que finalmente constituyeron la nómina. El segundo momento son los 30 días siguientes. La comisión podrá invitar y recibir a ciudadanos particulares u organizaciones sociales para escuchar propuestas o recabar opiniones sobre los candidatos. Esto está previsto en el literal B del artículo 75 antes nombrado. Y en este periodo la comisión recibió a las siguientes organizaciones. Recibió a la Asociación de la Prensa Uruguaya, recibió a la Coalición para la Comunicación Democrática, que es un espacio que reúne a 30 organizaciones sociales y sindicales y además ciudadanos. Igualmente, aunque de manera no presencial, manifestaron su opinión la ASOPROD, la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay, y la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. En el término de los siguientes 30 días, la comisión debe proceder a elevar la decisión a esta asamblea con la propuesta de candidatos. Resolución que en la comisión debería haber sido adoptada por 2/3 de sus integrantes. De no obtenerse esa mayoría especial, cosa que ocurrió, para la totalidad de los candidatos, aunque esta excepción queda clara que puede ser para la totalidad o para alguno de ellos, se cita, como se hizo, a una nueva comisión dentro de los 15 días corridos siguientes a esa instancia de sufragio. Y en el último caso, lo que se requiere es la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión. Todos estos fueron los extremos que se dieron, o sea, la comisión usó todos los plazos máximos previstos en la ley. Durante el proceso se presentaron 27 postulantes, uno de los cuales lo realizó en forma extemporaria, por tanto se acordó no tenerlo en cuenta. 3 retiraron mediante comunicación escrita dirigida a la comisión su postulación, quedando en consecuencia 23 postulantes habilitados, los que fueron entrevistados en su totalidad. Esta fue una decisión que la comisión tomó de no excluir a ninguno de quienes efectivamente tuvieran intención de postularse. Se procedió al análisis de la documentación aportada, a la verificación y acreditación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la ley para ocupar el cargo. Hay que destacar que la ley prevé muchas incompatibilidades, pero ello no impide la presentación, y en el caso de que cuando confirmemos a alguno de los integrantes subsistan estas incompatibilidades, deberán resolverse las mismas. Como decíamos, para integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual, la ley prevé acreditar experiencia, calificación e idoneidad de los derechos a la libertad de expresión e información, artículo 72, perfiles. Había dentro de los postulantes personas que tenían propuestas de trabajo, pero entendimos que si bien es una visión limitada, la propia ley define que se debe tener antecedentes. Y esto, sin duda, que debería ser algo que lo pensáramos fuera de un contexto de elección, porque limita, en particular, gente que pueda tomarlo como una posibilidad de realización, no teniendo la experiencia previa, pero sí teniendo mucha propuesta de futuro. La comisión valoró como muy interesantes los currículums de este listado de personas presentadas. La verdad que tienen antecedentes realmente interesantes para su consideración. En función de la normativa supraindicada, los periodos habilitados para proponer a precandidatos fueron los siguientes, y esto es importante porque nos cuesta siempre recoger la historia de otros organismos donde esta Asamblea General tiene la competencia de designar, y
creemos que es importante que quede en en una sola versión taquigráfica cuál fue el procedimiento, el primero en el caso de la provisión de los cargos para el Consejo. La postulación de legisladores y legisladoras se llevó a cabo entre el 1 y el 15 de marzo del 2018. El periodo de inscripción para aspirantes para integrar el Consejo en el llamado público se llevó a cabo entre el 16 de marzo a la hora 9 al 14 de abril a la hora 18. Es decir, en este caso hubo un día feriado, pero el primer periodo no aclara que sean días corridos. Y esto también, al tener los diferentes periodos, diferentes criterios de si son días corridos o no, supuso que la comisión tuviera una única lectura para darle transparencia y claridad a cada una de estas etapas. Las inscripciones podían realizarse personalmente en la Secretaría de la Comisión Especial, con la designación de los miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual, de lunes a viernes en un horario de 13 a 18 horas o a través de un correo electrónico de la propia comisión, con la documentación requerida y acreditando el perfil solicitado en el artículo 72 de la ley. Hubo muchas dudas acerca de si correspondía desde un inicio colgar los currículos de las personas. Finalmente optamos, por no haberlo dicho con antelación, que lo mejor era poder colgar la exposición que cuando los convocáramos iban a ser por el término de 15 minutos cada uno de ellos, y con eso veíamos una propuesta de trabajo y dábamos cierta homogeneidad, ya que en muchos casos había currículos muy extensos. Desde el 15 de abril al 14 de mayo, la comisión trabajó la definición de los nombres que hoy traemos a consideración. Como decíamos, en la instancia de los 2/3 de votación en comisión, esa mayoría no se obtuvo, y en la segunda instancia, el 29 del mes pasado, se votaron, por tanto, por mayoría absoluta los 4 nombres que traemos a consideración. Nosotros hicimos una propuesta de resolución en donde decimos, en primer término, se han cumplido las etapas previstas en los literales A y B del artículo 75 de la Ley 19.307 del 29 de diciembre de 2014. En un segundo punto, decimos, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del literal C del artículo 75 en cuanto al plazo 15 de mayo del corriente y en cuanto a las mayorías requeridas, que era mayoría especial de 2/3 de votos, equivalentes a 6 votos de los 9 miembros que integramos la comisión. Ninguno de los 23 postulantes alcanzó la misma. Tercer punto, se efectuó nueva sesión, en cuyo caso se requería la mayoría absoluta de los integrantes de la comisión, resultando electos por 5 votos en 9 votos los legisladores que nombramos a continuación: David Javier Bonilla, Daniel Lema, Virginia Martínez y Gabriel Kaplún. Cabe consignar que en todos los casos los votos afirmativos corresponden a la bancada oficialista, al no haber habido acuerdo con el resto de los representantes políticos que integran la comisión. Nosotros creemos que hoy este era el mecanismo más idóneo, el traer una resolución. No está previsto si la votación se debe hacer por cédula a mano alzada, en el conjunto o cada uno de ellos. Entendemos sí que en el momento de votar, si algún integrante de la Asamblea General requiere el desglose de alguno de los candidatos, debería procederse igual que cuando se solicita el desglose de algún artículo o inciso de una ley en consideración. Y creemos que deberíamos después tener instancias de previsión de algunos huecos que esta ley tiene, porque, por ejemplo, no prevé después de la asamblea de hoy otro plazo que no sea el de hasta 60 días para que, como decíamos, si no se obtienen hoy los 2/3, se pueda obtener la mayoría absoluta en esa segunda instancia.
pero efectivamente fue, creo que más allá de las diferencias que se van a expresar en la sesión de hoy, fue una intensa e interesante labor la de la comisión. Muestra que tenemos muchos talentos, hombres y mujeres, para poder, sí, ya le doy la interrupción, señor senador, para poder avanzar en este tema, dentro de lo cual, sin duda, ha habido enormes diferencias entre nosotros en función de que la ley que prevé este Consejo que hoy estaríamos intentando designar es una ley que fue sumamente discutida, que fue votada exclusivamente por los votos de la bancada oficialista en su momento, que fue además recurrida intensamente ante la Suprema Corte de Justicia, así que se trata de una ley que ha sido sumamente estudiada desde diferentes ángulos y creemos que el paso que podríamos consagrar a partir del día de hoy es muy importante para darle funcionamiento. Me solicita una interrupción el senador Bordaberry, presidenta. Con gusto se la concedo. Por una interrupción tiene la palabra el senador Bordaberry. En realidad es por una consulta. No me quedó claro cómo va a ser el procedimiento de votación. Yo no sé si eso se ha conversado en la coordinación, pero cuando se dice que se puede pedir el desglose de algún nombre, en realidad normalmente es que se pone la lista de nombres y cada legislador elige, o se vota por cédula los nombres que se entienden. No entiendo por qué dice se van a pedir un desglose de nombres. Si me puede explicar cuál va a ser el procedimiento, el que entiende es el procedimiento a aplicar. Yo ya le adelanto lo que entiendo yo, que al igual que se hizo con la Institución de Derechos Humanos, hay que traer toda la lista y cada uno ahí elige de la lista, haciendo una cruz o con cédulas con los nombres en sí. No entiendo mucho cómo es el procedimiento de sacar de la lista, pero si me lo puede aclarar le agradezco. Adelante, senadora Javier. Sin pretender sustituir a la mesa, que hará las aclaraciones correspondientes. Cuando hacíamos referencia a esto, consultamos si efectivamente debíamos votar mediante un mecanismo de cédula y se nos dijo que la votación debía ser a mano alzada. Nosotros, como teníamos una resolución de la comisión, entendemos que debemos votar la resolución, que contiene los 4 nombres. Yo me adelanté a decir que entendía que si en algún caso algún integrante de este cuerpo requería votar uno a uno o desglosar un nombre, me parecía que se podía, por analogía, proceder igual que cuando consideramos una ley y podemos pedir el desglose y procede el mismo. Pero no tengo inconveniente y me avengo a lo que la mesa entienda debe ser el procedimiento de votación que tengan definido. Yo ya finalizaba, señora presidenta, diciendo que por todo lo expuesto tenemos el honor de llevar esta Asamblea General a consideración del cuerpo la presente resolución adoptada por mayoría en la comisión. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Delgado. Gracias, presidenta. No sé si los criterios los va a dar la mesa ahora o lo va a dar después. Bien, porque es un tema importante para saber cómo seguimos la sesión. A ver, estamos discutiendo la creación, no solo la creación, estamos discutiendo la integración de un organismo que es realmente importante, que tiene competencias muy importantes y que tiene una discrecionalidad muy importante. En una ley, que bien lo decía la miembro informante por la mayoría, fue votada exclusivamente por el Frente Amplio en diciembre del 2014, después de un trabajo arduo en comisión. Recordará mi amigo el diputado Varela que tuvimos casi 2 años con ese proceso de discusión bien profundo de la ley
en ese momento la Comisión de Industria de Diputados. Y obviamente, cuando hablamos de la integración de este organismo, uno tiene que ver no solo las incompatibilidades que hacía referencia, que son muchas, excepto la docencia todas. No puede tener ninguna actividad remunerada durante el ejercicio y después por un año posterior al cese de sus funciones también tiene algunas inhibiciones. Recordemos también que de los 5 miembros que van a integrar este Consejo de Comunicación Audiovisual, 4 lo designa la Asamblea General y 1 lo designa el Presidente de la República, que va a ser el Presidente del Consejo. Los que designa la Asamblea General van a durar 6 años en sus funciones y el Presidente del Consejo cesa con la administración que lo designa. Eso para ir enmarcando cuáles las condiciones y características de este Consejo que está en un proceso de integración, que no comienza hoy, pero hoy tiene una etapa importante que es su discusión en la Asamblea General. A propuesta de una comisión especial, donde estuvo integrada por 9 miembros, con todos los partidos con representación parlamentaria. Es más, de los 9 miembros, 5 lo integraba el Frente Amplio y 4 lo integrábamos los partidos de la oposición. Y habrán visto en el acta que los partidos de la oposición tuvimos una actitud discorde al informe de la mayoría. Y ahí quiero ser muy claro. No estamos hablando de discorde con los nombres, ni de idoneidad técnica, ni capacidad personal, ni siquiera antecedentes. Discorde en cuanto a los criterios, que nos parece en este tema particularmente muy importante y en es el que me voy a detener en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando del organismo que va a controlar la aplicación de una ley, que reitero, la votó solo el Frente Amplio, pero que es una ley de 202 artículos, muy compleja, que lo dijimos en aquel momento, lo reiteramos ahora, es una ley a nuestro juicio inconveniente, una ley muy ideológica, parcial, una ley en algunos aspectos inconstitucionales. A la larga la Suprema Corte de Justicia tuvo sentencia de inconstitucionalidad a recursos que se presentaron sobre algunos artículos, tan es así que el Poder Ejecutivo mandó artículos modificativos a la ley que están en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, que ya adelanto que a nuestro juicio lo que hacen es, en algunos casos, mantener la inconstitucionalidad. Una ley que además es una ley peligrosa. Peligrosa porque fundamentalmente tiene 4 capítulos. Uno es la regulación de las frecuencias, o sea, el negocio del servicio de comunicación audiovisual. Lo segundo es el monopolio de Antel en la transmisión de datos con plataforma de Internet. El tercero es la regulación de la publicidad electoral, que parte de ella incluso se está discutiendo en otra comisión del Parlamento. Y el cuarto, que es una extensa parte de la ley, que es la regulación de contenidos. Y decíamos en aquel momento, lo decimos ahora, que uno de los peligros de la ley no es la posibilidad de censura, la libertad de expresión, es la autocensura. Porque estamos hablando de un grado de detalle absolutamente exagerado y peligroso. Y que todos sabemos que si la ley se aplica con un criterio muy estricto, gran cantidad de medios de comunicación, particularmente del interior del país, particularmente radios y canales de televisión, van a ser sancionados. Y este Consejo de Comunicación Audiovisual, que se está integrando, tiene dentro de sus competencias, además de asesorar al Poder Ejecutivo, aportando insumos para formulación, instrumentación, aplicación de política de comunicación audiovisual, es hacer cumplir la presente ley, sus reglamentaciones, las resoluciones emanadas del mismo y los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios dentro de su competencia, e incluso habla de fiscalizar, verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley.
y le da una potestad dentro de las competencias que tiene muy importante, con mucha discrecionalidad para establecer sanciones por incumplimiento, que van desde un apercibimiento hasta sanciones económicas, hasta poder retirarle la frecuencia. Con lo cual, estamos hablando de un organismo realmente importante, y estamos hablando de la libertad de expresión, de una ley que regula los medios de comunicación en Uruguay, no estamos hablando de cualquier cosa. Por eso insistimos tanto en los criterios. Este Consejo de Comunicación Audiovisual, para nosotros es muy importante que tenga equilibrios. No estoy hablando de equilibrios partidarios, estoy hablando de equilibrios en las miradas de la ley. Porque esta ley la votó solo el Frente Amplio, la oposición la votó en contra, y es importante que por lo menos en lo que salga de esta Asamblea General tenga el equilibrio necesario para establecer los pesos y contrapesos en la discrecionalidad que este Consejo tiene en la interpretación, regulación, control y sanción de la aplicación de la ley. Que obviamente el Poder Ejecutivo después va a poner el presidente y seguramente vaya a tener un criterio mayoritario, no lo cuestionamos, pero de esta Asamblea General para nosotros es muy importante que haya un criterio equilibrado de selección en cuanto a la mirada de la ley. Que este organismo, señora Presidenta, puede ser un organismo, es un organismo importante que se puede, como todas las cosas de la vida, aplicar bien su instrumentación y en el marco de sus competencias, o con una visión muy restrictiva de la ley. Y termina siendo una especie de gran hermano, que es obviamente metafóricamente, un revólver enmartillado que está ahí y que depende cómo aplique la ley y la sanción, porque además no hay ni siquiera establecida cómo es el gradiente de sanción en función de los incumplimientos, con mucha discrecionalidad prevista en la propia ley, termina siendo un organismo que puede llegar a ser peligroso. Particularmente en los tiempos que corren. Es más, estamos viendo en estos días, en aplicación del artículo 95 de la ley, que establece la posibilidad de cadenas de 15 minutos diarios gratis, no acumulables, al Poder Ejecutivo para campaña de bien público. Estamos viendo que hoy hay, en definitiva, menciones, propagandas, difusiones de algunas actividades que hace el Poder Ejecutivo. Algunas se podrán interpretar como campaña de bien público, otras nos generan más dudas, pero quien va a determinar si lo es o no lo es este organismo. Es este organismo. Y le decía, señora Presidenta, que para nosotros es particularmente importante porque cuando este organismo empiece a funcionar, vamos a estar en los inicios, en los albores del inicio de una campaña electoral. La verdad que es un reto bien difícil para un organismo de esto que controla una ley de medios y los servicios de comunicación audiovisual, o sea, los medios de comunicación, la radio, la televisión abierta y el cable, dentro de lo que pueda, obviamente queda fuera el Internet. En un año electoral, tener un organismo donde no represente los equilibrios de pensamiento sobre la aplicación de la ley, nos parece por lo menos muy peligroso. El Poder Ejecutivo está al borde de reglamentar la ley de medios. Creo que ya fue y vino un proyecto de reglamentación entre el Ministerio de Industria y la Jurídica de Presidencia. Sé que están elaborando para estos días un informe de la Chasca, Comisión Honoraria Asesora al Consejo de Comunicación Audiovisual, que le integran una serie de organismos que vienen trabajando hace muchos meses en una integración, y para la reglamentación de esta ley del 2014, diciembre del 2014, necesita que la Chasca, esta famosa Chasca, sea consultada preceptivamente para la elaboración del reglamento de la presente ley. Claro, no es vinculante lo que la Chasca pueda decir, pero es preceptivo.
Y esta chasca que está funcionando ahora, que se reunió ayer y se vuelve a reunir el lunes, y que está terminando su informe, tampoco está debidamente integrada. Y yo quiero advertirlo, señora presidenta, para que lo transmita. Porque uno de los miembros de la chasca, el último, puedo nombrar todos los miembros, un representante del Ministerio de Industria, que la presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Universidad República, un representante rotativo de las universidades privadas reconocidas que posean las carreras de comunicación, 2 representantes de los titulares de Servicio de Comunicación Audiovisual Comerciales, 2 representantes de los titulares de Servicio de Comunicación Audiovisual Comunitarios, 2 representantes de los trabajadores de los servicios de comunicación audiovisual, 2 representantes de la industria de producción de contenidos audiovisuales, 3 representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión, de los derechos de niños, un representante del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y un miembro no legislador designado por la Asamblea General que nunca se designó. Y esto hay que decirlo porque en el proceso de una ley tan compleja, que es la reglamentación que va a permitir, obviamente, ponerla en funcionamiento, sobre la cual tiene que trabajar el Consejo, sobre el cual estamos discutiendo su designación, nos parece importante que tenga una visión por lo menos de esta Asamblea General, que permita obviamente tener una discusión previa sobre cuál va a ser los criterios con que el representante todavía no designado de la Asamblea General pueda representar a este Parlamento. Y quiero además, el relato de la presidenta de la Comisión fue fidedigno, fue así, pero quiero también agregar algo que ella omitió, que quizá puede ser un tema lateral, no siempre lo es, pero que también habla de cómo esta ley tuvo una cantidad de situaciones no bien definidas. Vamos a decirlo en esos términos, no bien definidas. Cuando faltaban 3 días para el cierre del primer plazo, para el cierre del segundo plazo, o sea, para la inscripción de miembros, a postulantes al Consejo de Comunicación Audiovisual, alguien me advierte, y yo lo traslado a la Comisión, que en realidad la remuneración que estaba establecida en la Ley de Medios, que es 70% del sueldo del subsecretario para aquellos miembros del Consejo y 80% del sueldo del secretario para el presidente del Consejo, tal como estaba redactada en la establección en la ley, quedaba vinculado al salario del 2010. Con lo cual, no solo las inhibiciones que habían, que permitían en realidad casi ninguna tarea excepto la docencia, obviamente ninguna tarea remunerada, la verdad son inhibiciones muy grandes, que generan barrera de acceso, obviamente, pueden decir algunos que generará garantía, pero también barrera de acceso. Tenía una barrera no tan intangible, que era un tema de la remuneración, que era realmente, para la responsabilidad que iba a tener, irrisoria. Planteamos el tema a la Comisión, la presidenta hizo una consulta con la jurídica del Parlamento y la jurídica del Parlamento dijo que teníamos razón, que era así. Con lo cual, en el medio del proceso hubo un compromiso, en el cierre del primer parte del proceso hubo un compromiso político del Gobierno, obviamente, de remitir, porque necesita iniciativa del Poder Ejecutivo, un proyecto de ley que ajuste el salario al 70 y 80% del subsecretario de hoy, a valores de hoy. Con lo cual también nos pareció que no era del todo prolijo cambiar las condiciones, en definitiva, la remuneración es una de ellas, en el medio del proceso de selección de los nombres. Obviamente, lo dije al principio, lo reitero ahora. Nosotros no estamos cuestionando, y el voto discorde no va en ese sentido a cuestionar ni nombres, ni cuestionar idoneidad, ni antecedentes. Quiero ser muy claro en esto, muy claro en esto. Lo que estamos cuestionando es el criterio, y el criterio para nosotros es el equilibrio que hasta ahora no tuvimos o no pudimos conseguir en la negociación en el seno de la Comisión. El equilibrio de las miradas de la ley, de las visiones, el abordaje, de la concepción de
la libertad de expresión, de la aplicación de la misma, de la ley de medios, porque es demasiadas las competencias que tiene y muy discrecionales como para dejar librado a una sola mirada la visión de esta ley. Por eso, señora Presidenta, nosotros hoy lo que queríamos es discutir criterios y no nombres. Por eso nuestra última posición en la comisión fue cuestionar, advertir sobre esto, de la oportunidad que podríamos generar si nos ponemos de acuerdo todos los partidos políticos, en establecer un Consejo de Comunicación Audiovisual que se va a generar por primera vez y además va a tener que actuar en un año electoral con la suspicacia que genera, porque cada vez que haya una sanción a un medio de comunicación va a generar suspicacia, guste o no guste, con fundamento sin ella, pero la va a generar. Para nosotros es importante conseguir el consenso. Para nosotros era importante conseguir el apoyo de todos los partidos políticos para que tuviera blindaje político y respaldo político que hoy, en esta propuesta, por la definición de criterios que tuvo la mayoría, no lo tiene. Nosotros vamos a augurar esperanzadamente, yo creo que le haría muy bien al Uruguay, a lo que viene, a este Consejo y a la propia ley, a la garantía de todos, por el año que se inicia, el año que viene, por el proceso que se viene y por la importancia de este organismo, darnos estos 60 días para buscar la negociación necesaria, generar los criterios adecuados y los consensos necesarios para que el Consejo de Comunicación Audiovisual salga votado por unanimidad a la Asamblea General. Si no, lamentablemente va a salir, obviamente legítimo, pero rengo. Nosotros, señora Presidenta, transmitiendo lo que resolvió la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, hoy lo que queremos discutir son los criterios. Tratar de aterrizar sobre nuestra mirada, que tiene que ser de equilibrio, de las dos mitades de esta Asamblea General y que obviamente después el Poder Ejecutivo, poniendo al presidente, tendrá el de la mayoría necesaria. No lo cuestionamos, ¿cómo lo vamos a cuestionar? Pero de esta Asamblea General, en un tema como la libertad de expresión, la regulación de los medios de comunicación, en un organismo nuevo, con mucha discrecionalidad, con capacidad de sanción, es importante. Es un buen mensaje para los ciudadanos, para los medios de comunicación y para el Uruguay entero, que en este tema tan difícil, tan discutido, con tantas miradas, pero con tantas alarmas, podamos ponernos de acuerdo en designar a alguien con los equilibrios necesarios. Esperemos, y con esto termino, que en estos 60 días todos reflexionemos y buscamos los ámbitos necesarios, la voluntad necesaria que ojalá esté para generar de este Parlamento el equilibrio imprescindible que permita conseguir un consenso que hoy esta propuesta no tiene. Muchas gracias. Para continuar, tiene la palabra el senador Bordaberry. Gracias, señora Presidente. Nosotros, antes que nada, queremos destacar la forma en que trabajamos en la comisión. Podremos ponernos de acuerdo o no ponernos de acuerdo, pero siempre hemos conversado, hemos intercambiado opiniones, nos hemos escuchado y lamentablemente no llegamos a un consenso. Digo lamentablemente porque, como bien decía el legislador Delgado, esta es una ley que mereció muchas apreciaciones como ley de medios, pero sobre todo este capítulo de la Comisión del Consejo de Comunicación Audiovisual es un capítulo de los más complicados. ¿Qué va a hacer este Consejo? ¿Qué va a poder hacer? Por ejemplo,
va a poder sancionar, aplicar multas a todos los medios de comunicación. Cuando se dice medio de comunicación, uno por ahí piensa los grandes canales de televisión, que siempre han sido presentados como enemigos, no sé de quién. Pero ojo que están incluidos las radios del interior, los canales del interior, toda una cantidad de medios. Y va a poder sancionarlos. Este Consejo, además de aplicar todas las sanciones, va a recibir de todos los medios sus balances anuales con la debida contabilidad suficiente y los va a auditar. Se va a meter adentro. Va a fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley. Va a monitorear el funcionamiento. Y es más, en algún proyecto de ley que anda por ahí, se le quiere dar a este Consejo Consultivo, a este Consejo de Comunicación, perdón, la contratación de toda la publicidad que van a hacer los partidos políticos en la próxima elección. Fuerte. Fuerte el control que este Consejo de Comunicación va a tener sobre los medios de comunicación en el Uruguay. Muy fuerte. Es decir, lo va a fiscalizar, lo va a multar, lo va a sancionar, le va a revisar la contabilidad y encima, cuando un partido político quiera comprarle a un medio de comunicación unos segundos en radio o en televisión, va a tener que venir a este Consejo Consultivo. Yo diría que si se le va a dar todas esas facultades, lo de mínimo es que nos tiene que dar garantía a todos los partidos, porque esta es una cosa esencial de cualquier sistema democrático, creo yo. Las competencias que tiene, según el artículo 68 de la ley, son muy grandes, muy fuertes, sobre medios de comunicación que, como todos sabemos, juegan hoy un rol muy importante en la vida democrática de cualquier nación que se precie ser Estado de Derecho y democracia. Y entonces, cuando llegamos a ver cómo se integra, nos encontramos con que el presidente lo nombra el presidente de la República, que todos sabemos de qué partido es del oficialismo, en consulta con el Consejo de Ministros. O sea que ya el presidente de la República ya pone el presidente que va a contratar los medios de comunicación que mi partido va a querer contratar en la próxima elección. Pucha. Va a auditar a los medios de comunicación a los cuales nosotros le vamos a ir a pedir, a negociar que nos pase publicidad. Lo va a sancionar. Y ya no solamente en materia de publicidad, porque al sancionarlo obviamente que puede afectar los informativos, lo que se informa, lo que se dice. Pero el presidente lo pone el presidente de la República. Los otros 4 miembros los designa el Parlamento. ¿Por qué lo designa el Parlamento a estos 4 miembros y no al presidente? Porque encontraron la forma de no pasar por el filtro de la venia del Senado. Entonces crearon un híbrido entre el Poder Ejecutivo y el ente autónomo del Servicio Descentralizado, crean un órgano desconcentrado de la Presidencia. Y de paso, ¿quién controla, no? ¿Quién controla esto? Un órgano desconcentrado de la Presidencia donde sigue nucleando todo el poder. Pero bueno, llegamos a la comisión, analizamos las propuestas y resulta que el Frente Amplio, legítimamente porque tiene sus mayorías, en la segunda votación, después de no lograr los 2/3, dice en la comisión, para mí son estos 4 o estos 4. Entonces va a terminar esto, que va a ser
un consejo de comunicación audiovisual que va a sancionar a los medios, que los va a auditar, que se va a meter en su contabilidad, que no va a contratar la publicidad con cinco personas designadas por el Frente Amplio. No es el camino. Lo digo de la tranquilidad que yo no voy a participar en el proceso electoral. Pero creo que en cualquier democracia que se precie de serla, esto no se debe hacer. Y llamo a la reflexión, al oficialismo. Nos quedan 60 días. Para que haya una equidistancia, un equilibrio en las designaciones. No para que pongan dos de un lado, uno del otro y otro del otro, no. Que haya una equidistancia, un equilibrio en las visiones acerca de quiénes son los que tienen que integrar eso. Porque legítimamente yo puedo pensar que algunos de los que hoy está proponiendo el partido gobierno son demasiado oficialistas. Han tenido cargos en el oficialismo, propuestos por el oficialismo. Entonces puedo creer que no me dan la garantía. Y es lógico que el Frente Amplio entienda quizás que no, pero es lógico que yo piense que no nos pueden dar las garantías. Y por eso tener esa equidistancia y ese escuchar a todos y lograr el consenso es fundamental en esto. Porque si no, desde el otro lado, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a votar, va a seguir adelante y vamos a estar frente a un consejo que en su nacimiento ya tiene una objeción muy grande y cada paso que dé vamos a estar con la lupa criticando. Y cada vez que vaya a decir, va a contratar con un medio de comunicación, una locura, ¿no? Que sea un consejo de esto lo que contrate la publicidad, y va a estar sospechado. ¿Y por qué le consiguió esto y por qué le consiguió el otro? ¿O por qué este tiene más y este tiene menos? No es el camino, a nuestro juicio. No es el camino. Y esto se suma a algunos otros nubarrones. Yo no me quiero ni meter, pero está acá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que distribuye la publicidad electoral gratuita, que tiene media sanción. ¿Y cómo la distribuye? En esa propuesta que aprobamos en el Senado, dándole la mayor cantidad de la publicidad al oficialismo. Y se viene la elección, y estamos en la etapa, vamos a decir verdad, terminado el jolgorio mundialista, que nos venimos a 4 semanas de alegría mundialista, empieza el tiempo preelectoral o electoral. Y el momento en que empieza el tiempo preelectoral, estamos designando un consejo que va a controlar los medios, integrado por 5 propuestas exclusivas del oficialismo. Nos proponemos votar una ley en la cual se va a repartir la publicidad de acuerdo al resultado de la elección pasada, 40% para el Frente Amplio, 20 y pico % al Partido Nacional, supongo que 7, 8 al Partido Colorado, 3, 4 al Partido Independiente. Discúlpeme, don Eduardo, que está ahí abajo, a usted le va a tocar mucho menos, y no digo nada de los que están afuera con partidos nuevos. Vayan a la cola porque no van a recibir nada. Si no, no está bien. Y en el medio pone como prioridad el voto en el exterior. No, estas son cosas para discutir cuando se comienza un nuevo gobierno, no cuando empieza el tiempo electoral. Creo yo. No son buenos mensajes. Más publicidad gratuita, que no paga nadie, pero se la sacan a los medios. Designación de los miembros del Consejo. Vamos a meternos con el voto de los ciudadanos del exterior, que fue rechazado por el pueblo en la elección pasada. Sacamos un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores porque resulta que fue un acto, a una reunión que le pidieron la opinión, y así seguimos. No es el Uruguay en el que yo creo. De todas formas, hoy pregunté, y quiero destacar 2 cosas. En primer lugar, si entendí bien, iba siguiendo la hilación de lo que decía el senador Delgado, la Asamblea General no ha designado todavía a quien lo va a representar en la chasca.
la comisión honoraria. Y en ese caso no se puede dictar una reglamentación porque es preceptiva la participación de la chasca antes de dictar la reglamentación. Y si no está el delegado de la Asamblea General, mal puede funcionar. Si eso es lo que entendí, me parece que hay una objeción que es bueno adelantarla para que en la coordinación designemos de una vez por todas al que nos va a representar, salvo que lo hayan representado y no nos hayamos enterado, lo cual sería medio grave. Eso es lo primero. Y si entendí bien también, acá lo que se propone es, no sé si el sistema, voy a pedir que lo aclare la mesa, es que se vote por los 4 nombres que propone la comisión. Y yo no creo que eso sea correcto, porque yo no quiero votar esos 4 nombres. Yo quiero votar otros 4 nombres. Y creo que a mí no me pueden privar en esta instancia de mi derecho de votar por los otros 4 nombres de los ciudadanos que se presentaron. No sé dónde surge de que la Asamblea General va a ver acotadas sus facultades y las va a transferir a una comisión. Por eso yo quiero hacer una propuesta fundamentada, como dice el artículo 74 de los 4 nombres que quiero votar, porque me parece lo que tenemos que hacer. Y yo quiero votar por Leandro Ordeix, que hizo una excelente presentación, que tiene gran experiencia en el trabajo y cuya presentación los señores senadores pueden consultarlas en la web del Palacio. Tiene una gran experiencia en el trabajo en los medios. Me parece que es un gran candidato. Quiero votar por el ingeniero Urquizó, a quien, aclaro, no conocía, pero que realmente ha trabajado en las Naciones Unidas, tiene un claro concepto no solamente de la comunicación, sino de la tecnología. Hizo una presentación muy profunda en esas nuevas tecnologías, que es lo que vamos a tener que enfrentar en estos tiempos. Quiero votar por el señor Alejandro Lourido, con muchísimas horas y tiempo de trabajo en los medios de comunicación. Y quiero votar por David Bonilla. David Javier Bonilla, tiene una larguísima actividad en el país y en el exterior, es un profesional de primera línea, hizo una presentación muy seria además. Entonces, hecho esta fundamentación en minoría, yo quiero votar por ellos y para eso quiero tener la posibilidad de que no se me limite la posibilidad de votar por ellos. Dicho esto, señora presidenta, no sé si la senadora Xavier me está pidiendo interrupción, con gusto se la doy. Adelante, senadora Xavier. Gracias, presidenta. Sí, creo que confunden, seguramente sin intención, el legislador Bordaberry cuando dice yo ahora quiero votar otra plancha. Lo primero que podemos decir es que al postulante Bonilla va a tener la posibilidad de votarlo porque viene en la propuesta en mayoría de la comisión. Y que los otros 3 que él plantea de votar no vienen en la propuesta, porque el legislador, entendemos, sabe bien cuál es la ley. Y la ley tiene instancias, tiene artículos que definen claramente cada una de las etapas. Entonces, hoy es preceptivo en la ley que votemos lo que la comisión tuvo 2 instancias para definir. En la primera no obtuvo la mayoría extraordinaria y en la segunda sí la obtuvo. Entonces, yo realmente no quisiera, no que el cuerpo que debe conocer la ley profundamente, que la ciudadanía se confunda con los procedimientos. Lamentablemente, hoy no hay otra posibilidad para el senador o para algún otro legislador que no sea votar o no votar los nombres propuestos. Y esto
no puede considerarse que está precipitado porque, como digo, refiriéndose a la ley, el procedimiento está muy claro. Y si algo tiene la ley es que tiene vacíos, pero lo que dice lo dice con absoluta claridad. Hoy viene una propuesta que se elaboró en 2 instancias en la comisión. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Adelante, puede continuar, senador Bordaberry. Espero que su claridad ilumine mi oscuridad. Me permito discrepar radicalmente, porque usted me está diciendo que acá tenemos que venir a votar exclusivamente lo que la mayoría del Frente Amplio decidió en la comisión. Esto recuerda a los países de partido único. ¿No? Se vota, votamos, pero es de la plancha que yo te presento. No, esto es nunca visto. Lo que dice el artículo 74 y el 75 no es lo que la señora senadora pretende que hagamos acá. Ya le doy, senador, legislador, ya le doy el concepto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque vamos a trabajar por el absurdo. ¿Para qué vamos a esperar 60 días si solamente podemos votar los 4 que nos traen? Sería absurdo, ¿no? Exigir hoy 2/3 y una mayoría simple dentro de 60 días, cuando en realidad se pueden votar solamente los 4 que ya decidieron por mayoría simple. Es ridículo. Es una interpretación ridícula. Realmente. Y además de eso, sería quitarle a la Asamblea General, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana, la facultad de designar y transferírsela a una comisión de unos pocos legisladores. Entonces los señores legisladores del Frente Amplio, ¿para qué los convocaron hoy acá los que no estaban en la comisión si ya está decidido y solamente se puede votar el que decidió en la comisión? Esto, ya sé, van a ganar porque tienen mayoría, pero ni siquiera nos dejan votar por quienes queremos. Esto es una barbaridad jurídica, constitucional y un atentado al Estado de Derecho. Sí, señor, porque que no me dejen a mí votar el candidato que quiero y me obliguen a votar la planilla que me presentan en base a una interpretación equivocada de la ley, creo que además de eso va a provocar que los que no puedan ser votados en esta instancia, con esta teoría, impugnen esta decisión, vayan a la vía administrativa y la ganan en el Tribunal de Contencioso Administrativo. Lo van a hacer. O sea que en realidad el camino corto que quieren hacer para no dejarnos votar algo que no va a salir, porque saben que con su mayoría no va a salir, en realidad le va a costar más caro. Pero bueno, es otro elemento más que se suma a esta etapa electoral, preelectoral, que la verdad no me parece que es la adecuada. Gracias, señor presidente. Para continuar tiene la palabra el senador Mieres. Gracias, presidenta. Yo creo que la legisladora Xavier hizo un buen raconto de todo el proceso que vivimos en la comisión y también quiero dejar particularmente señalado que el posicionamiento que tenemos no está relacionado con un cuestionamiento a ninguno de los nombres. Parece que eso que lo dijo el legislador Delgado también nosotros lo compartimos. Esta no es una discusión que tiene que ver con si fulano, mengano o sutano son mejores o peores. Pero lo que tenemos acá, señora presidenta, es la consecuencia de haber aprobado una ley con gravísimos errores, no solo desde el punto de vista del fondo de la cuestión. Esta es una ley con muy baja legitimidad, aprobada al final de la legislatura anterior por un voto. Una ley sobre medios de comunicación, señora presidenta. Estamos hablando de una de las columnas vertebrales de cualquier sistema democrático, la regulación de los medios de comunicación. Y se votó por un voto y no se importó que hubiera legitimidad, acuerdo, consenso, búsqueda de entendimientos. Y es una ley que tiene un montón de errores. Uno de ellos lo señaló el legislador Delgado. En el medio de la selección de los candidatos nos enteramos de que está mal definida la remuneración.
y hay un supuesto compromiso de que va a venir, porque además esto requiere iniciativa del Poder Ejecutivo, un cambio en lo que tiene que ver con la forma de remunerar a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual. Pero hoy todo el proceso de selección se hizo sobre la gran incógnita acerca de nada menos de cuánto iba a ganar una persona que además tiene que renunciar a toda otra actividad para ejercer un cargo en un consejo que de alguna forma no se sabe cuánto va a ganar. Mamarracho que estaba en la ley aprobada. Es absolutamente inconsistente con una lógica democrática que el presidente de la República elija al presidente de un consejo que después va a regular a todo el mecanismo de los medios de comunicación y sancionar. Está muy mal, pero que además esa misma mayoría de un voto pretenda elegir por sí misma y sin el apoyo de nadie más al resto de los 4 integrantes, ya llega a un punto en donde el límite se transpone de una manera muy notoria, muy radical por otra parte. Estamos hablando de un consejo que tiene enormes cometidos, que se leyeron, yo no lo voy a repetir ahora, cometidos que van a afectar las libertades de expresión, las libertades de comunicación, la forma en que se va a expresar la ciudadanía a través de los medios de comunicación, que puede cerrar medios de comunicación por la vía de sanciones de alto valor pecuniario que la sacan directamente de las posibilidades de seguir funcionando. Y todo esto el partido de gobierno lo hace sin ningún tipo de problema, diciendo acá venimos y votamos lo que nosotros queremos. Es muy grave. Yo creo que no hay conciencia. Yo prefiero pensar que no hay conciencia del paso que se pretende dar. Pero si algo faltara, es que ahora además se interpreta mal la decisión de una comisión que es asesora de la Asamblea General. La comisión para la elección del Consejo de Comunicación Audiovisual, como cualquier comisión del Parlamento, es asesora del cuerpo y por lo tanto no tiene potestades para establecer ningún mandato imperativo sobre el cuerpo. Si el cuerpo decide votar otros nombres, vota otros nombres. No venimos acá obligados a votar la listita que se votó en la comisión la semana pasada. Es inédito, no existen los anales parlamentarios. Si la Asamblea General tiene mayoría para elegir otros nombres, a cualquiera de esos 28 personas que se presentaron, tiene todo el derecho de hacerlo, todo el derecho de hacerlo. Es más, como hoy sabemos que sobre esos 4 nombres no está la mayoría especial, se abren 60 días. ¿Por qué? Porque justamente la Asamblea General puede encontrar acuerdos para resolver sobre otros nombres. Entonces, si eso es así, y es obvio que es así, pero en todo caso también demuestra otra cosa, que la ley es tan mamarracho, que no tiene previsto estos temas, que no los previó y que estamos improvisando sobre la marcha. Entonces la legisladora Xavier dice que hay que votar los 4 nombres en plancha y sin posibilidad de sustituir o cambiar ninguno, y el legislador Bordaberry dice que en realidad deberíamos tener la plancha de los 28 y cada uno marcar los que le corresponda, y la ley no dice nada al respecto, porque ha sido tan falta de criterio para resolver estos temas que no los tiene previsto. Pero es obvio que la interpretación correcta es que la Asamblea General tiene todo el derecho de elegir los 4 nombres que les parezca, con el criterio de que tiene que obtener mayoría, la mayoría especial que se requiere para hoy. Y si esa mayoría especial, enseguida le doy la interrupción, senadora, si esa mayoría no se obtiene, tendrá que citarse dentro de 60 días y podremos elegir nuevamente entre los 28 nombres. Pero eso está en la tapa del libro, es una cosa obvia. Y yo la verdad que me pregunto, ¿por qué un partido que representa
y que tiene legítimamente la mayoría, pero no una mayoría especial, sino una mayoría muy ajustada, ¿por qué insiste en la idea, en vez de buscar un acuerdo, que buscamos de todas las maneras posibles, porque esa es la verdad, en la comisión buscamos un entendimiento de equilibrio, no de imponerle al partido mayoritario una mayoría alternativa, un equilibrio para que estén las distintas miradas sobre una ley que fue aprobada por el voto de un único partido y que acá existe entonces la oportunidad de reequilibrar y de incorporar las distintas miradas. ¿Por qué el partido de gobierno ha persistido en la idea de imponer sus nombres? O de imponer una mayoría que ya además se agrega con la después elección del presidente del Consejo a cargo del Poder Ejecutivo, que todos sabemos que también es representativo del partido de gobierno. La verdad, señora presidenta, yo prefiero creer que no se dan cuenta, porque si se dan cuenta, lo que está pasando es un atropello que de alguna manera afecta una de las claves de la democracia, que es nada más ni nada menos que la regulación de los medios de comunicación. Nosotros asumimos como partido el voto en contra de esta ley en su momento y decimos hoy con fuerza que cuando podamos tener la mayoría suficiente, vamos a votar la derogación de esta ley, porque esta ley es un atentado a los equilibrios democráticos. No compartimos nada, es más, compartimos sí juicios que dirigentes del Frente Amplio dijeron en su momento. El expresidente Mujica dijo que si le traían una ley de medios le iba a tirar a la papelera. Después se terminó votando esta ley. El actual ministro de Economía, Danilo Astori, dijo la mejor ley de medios es la que no hay. Pues bien, eso es lo que pensamos nosotros. Y por eso decimos, esta forma de resolver el tema del Consejo de Comunicación Audiovisual, lo único que hace es avanzar en la lógica de que el partido de gobierno por sí solo resuelve un tema absolutamente delicado para el equilibrio democrático, que es la regulación de los medios de comunicación. Me está pidiendo una interrupción la legisladora Xavier, se la concedo con mucho gusto. Por una interrupción tiene la palabra, senadora. Gracias, presidenta. Llevará el tiempo que lleve la discusión en esta Asamblea General, pero me parece que hay cosas que no pueden dejarse pasar. Y es un insulto a la inteligencia el que se nos venga a decir que esta ley es peligrosa, que esta ley es de partido único, que no entendemos nada, que una ley que estuvo el tiempo que estuvo sometida a varios reclamos de inconstitucionalidad, también la Suprema Corte cae en esto, ¿no? Porque me parece que no es solo la mayoría de este Parlamento a la que se le está acusando de generar un desequilibrio en función de una visión totalitaria, y creo que la verdad de la milanesa es el planteo de, bueno, cuando consigamos los votos suficientes y seamos la mayoría, derogamos esto. Y me parece que esto es terrible, ¿ah? No hablemos de la deslealtad que supone haber trabajado como trabajamos en la comisión y que recién hoy se viniera a decir que hay una plancha diferente para votar. Yo quiero que alguien me interprete si la ley no es lo suficientemente clara en su artículo 75, donde dice: si no se obtuviera este número de sufragios, hace referencia a los 2/3, para todos o algunos de los cargos, se citará a la comisión a una nueva sesión dentro de los 15 días corridos siguientes y en este último caso se requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes. Esto está referido a la comisión que designó esta Asamblea General. ¿De qué oscuridad me están hablando? ¿De qué autoritarismo me están hablando? ¿Cómo es posible votar otros nombres que no obtuvieron la mayoría absoluta de la integración? Es tan simple como eso. Ahora, si nos ponemos con supuestos a tejer leyendas negras, podemos asustar a todos, de todas las edades, pero me parece que la responsabilidad en este órgano parlamentario exige que nos adecuemos a la ley.
y la ley es clara, y la ley fue reclamada ante la Suprema Corte de Justicia. No se puede venir a decir que esta ley salió exclusivamente por un voto más de una fuerza política. Ahora, si no obstante ello seguimos discrepando, cosa que es legítima, por supuesto, en democracia, sigamos discrepando, pero no acusemos de determinadas deslealtades democráticas a esta fuerza política que lo que pretende es una ley como esta que es absolutamente garantista. Y también podríamos discutir entonces qué significado tienen los medios de comunicación en una democracia, que sin duda su equilibrio es muy importante para la profundización democrática. No estamos en el mejor lugar del ranking en Latinoamérica, con relación a cómo se concentran los medios de comunicación. Aviso, por las dudas, si a alguien le importa, no es por la mayoría de esta ley. Esta ley viene a dar los equilibrios que no existen, pero esta ley viene a garantizar la libertad de elección. Y todos sabemos muy bien dónde aprieta el zapato. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Puede continuar, senador Mieres. La legisladora Xavier explica bien y compartimos el procedimiento en la comisión. Hasta ahí todo bien. Ahora, la comisión no mandata a la Asamblea General, ¿eh? La comisión no tiene potestades sobre la voluntad de la Asamblea General. No elige la comisión los 4 miembros. Propone a la Asamblea General. Vamos, que eso violaría absolutamente la soberanía del Parlamento. El Parlamento recibe la propuesta de la comisión por mayoría y tiene que elegir y podrá acompañar la decisión, como pasa con cualquier comisión. Cuando una comisión presenta un proyecto de ley a cualquiera de las cámaras, en el plenario se puede modificar perfectamente. Lo mismo ocurre con esto. ¿O qué? ¿O esta comisión resulta que era la que mandata? ¿Para qué estamos nosotros entonces? Porque entonces con la aprobación de la comisión bastaba. Acá venimos y queda lo que la comisión decidió, ¿no? El órgano soberano es la Asamblea General. Es el plenario de la Asamblea General. Y eso seguro que en la ley de medios no dice otra cosa. O sea que acá lo que nosotros tenemos que hacer es discutir y resolver qué nombres preferimos. ¿Serán los de la comisión o serán otros? Y si ninguno obtiene 2/3, ninguno hasta dentro de 60 días, donde se vota por mayoría simple o absoluta de miembros. Ese es el criterio. Y desde el punto de vista de la legitimidad, yo no cuestiono la legitimidad de esta ley. Digo que sería bueno que el partido de gobierno tomara en consideración y recordara que es una ley crucial para el equilibrio democrático y que fue aprobada solo por el voto del partido de gobierno. Con lo cual sería importante que en esta instancia se buscara equilibrar las miradas para tratar de soslayar ese problema de equilibrio político de origen. Ahora, tan legítima es esta ley como legítimo es si mañana hay otra mayoría derogarla, Absolutamente legítimo, porque la legisladora Xavier dejó entrever como que anunciar que queremos derogarla está fuera de las reglas de juego. No, todo lo contrario. Las reglas de juego indican que si mañana hay otros equilibrios y creemos que es bueno que no exista, no existirá. Y nosotros creemos que es bueno que no exista esta ley de medios, si bien tenemos claro que la adjudicación de las ondas, etcétera, etcétera, son normas que tienen que estar en una legislación. Pero no esto, un capítulo entero sobre los contenidos, controlando con lupa hasta el último detalle y otorgándole a este Consejo de Comunicación Audiovisual que estamos discutiendo su integración, potestades que pueden sacar del medio a cualquier medio de comunicación, a cualquier medio. Sí, yo sé que para algunos está perfecto, me dice ahí el legislador Pintado. Yo sé, para nosotros no, para nosotros hay que tener garantías. Y las garantías, cuando todo queda en manos de un solo partido, se pierden. Y en una campaña electoral más se pierden todavía. Así que, señora presidenta, me está pidiendo una interrupción el legislador Abdala. La concedo con mucho gusto. Por una interrupción puede hacer uso de la palabra el senador Abdala. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor legislador Mieres.
Señora Presidenta, yo no voy a hacer comentarios sobre el proceso que llevó adelante la Comisión Especial designada por la Asamblea General por la sencilla razón de que no la integré y, por supuesto, me representa al respecto todo lo que ha dicho el señor legislador Álvaro Delgado. Tampoco pretendo introducirme ahora en el debate vinculado con la sanción de esta polémica ley de medios que, como es público y notorio, mi partido político rechazó y se opuso a ella en el momento de su sanción. Pero sí me corresponde, como nos corresponde a los 130 legisladores que integramos la Asamblea General, preocuparme y mucho por la decisión que tenemos que adoptar para la cual hemos sido convocados en la tarde de hoy. Y creo, señora Presidenta, que la tesitura que han planteado primero el señor senador Bordaberry y ahora el señor senador Mieres en cuanto a la forma de votar y en cuanto a las potestades y las atribuciones de la Asamblea General a la hora de votar por un candidato o por otro, yo creo que es de toda evidencia que es la que ellos han manifestado en el ámbito de la Asamblea General en la tarde de hoy. ¿Cómo puede llegar a sostenerse que una comisión asesora de la Asamblea General está en condiciones de cercenar, de limitar o de recortar las posibilidades de actuación y de decisión de la propia Asamblea General? ¿Dónde está dicho en la ley, además de la ley de medios, que esto es así? Que las propuestas que en tal caso la Comisión Especial eleve a la Asamblea General tendrán que ser aprobadas por ella, o eventualmente solo aprobadas o rechazadas, pero que la Asamblea General no está en condiciones de hacer una cosa diferente, de votar por otros candidatos. Si este hubiera sido el temperamento del legislador a la hora de aprobar la ley 19.307, tendría que haberlo puesto a texto expreso, pero si lo hubiera hecho, probablemente hubiera incurrido en una inconstitucionalidad, por la sencilla razón de que estaría legislando en el sentido de que una comisión delegada de la Asamblea General estaría en condiciones de sustituir a los 130 legisladores. Y esto no está, señora Presidenta, en la sistemática jurídica y en los criterios en función de los cuales la Constitución regula el funcionamiento del Poder Legislativo y la forma de expresar la voluntad legislativa. Es de sentido común. Pero además es de sentido común por otra razón muy sencilla. Olvidemos la correlación de fuerzas políticas en el ámbito del Parlamento. ¿Qué pasaría si se diera la hipótesis, que desde el punto de vista teórico existe, de que el criterio de la Comisión Especial a la hora de elegir los candidatos difiriese del criterio de las mayorías de la Asamblea General? Es decir, que lo que la Comisión Especial le propone a la Asamblea General no tiene el respaldo ni de los 2/3 ni de la mayoría absoluta, ni ahora ni dentro de 60 días. Asistiríamos a un bloqueo en cuanto a la toma de la decisión que tenemos que tomar hoy. Es absolutamente inconcebible, señora Presidenta. Y por supuesto, además de inconcebible desde el punto de vista jurídico, yo creo que es de una connotación antidemocrática y antirrepublicana venir a sostener aquí que esto puede ser de esa manera, que no resiste el menor análisis. Yo invito a que leamos, porque yo he releído los artículos 74 y 75. El 75 dice claramente que la Comisión Especial tendrá el cometido de formular propuestas. Las propuestas son solo eso, propuestas, que después quien las recibe, que es quien tiene la potestad de decidir, hace con ellas lo que entiende conveniente y necesario en función del ejercicio de sus competencias. Por lo tanto, señora Presidenta, puedo entender las ansiedades desde el punto de vista político de promover determinada tesitura, pero es muy grave cuando para hacerlo se barre con los principios generales del derecho y fundamentalmente con las normas constitucionales. Y como legislador, que lo soy y que integro la Asamblea General, y como legislador que no integró la comisión especial que hizo este análisis, yo me siento agraviado en mis fueros parlamentarios. Cuando aquí se me viene a decir, después de que hemos sido formalmente convocados a esta instancia de la Asamblea General, que yo como legislador voy a decidir solo lo que una comisión resuelve que yo decida. No estoy dispuesto a aceptarlo y por lo tanto lo rechazo categóricamente. Gracias, señor senador. Gracias, señora Presidenta. Continúa en el uso de la palabra, senador Mieres. Presidenta, haciendo dos apelaciones. Una a la mesa sobre el criterio de votación. Yo espero que la mesa asuma que la Asamblea es soberana y que, por lo tanto, debe votar con total libertad sobre la propuesta que la Comisión elaboró con la mayoría que establece la ley, pero, obviamente, con la posibilidad de que esta Asamblea tome una posición distinta. La segunda apelación yo no quiero dejar de darles las interrupciones, pero no sé cuánto tiempo me queda, Presidenta.
8 minutos, o sea que puedo darle una interrupción al legislador Otegi y con mucho gusto se la doy, porque antes de dar la otra apelación le doy la interrupción, le concedo. Adelante, senador Otegi. Gracias, legislador, gracias, presidenta. Muy breve. No me voy a meter en los aspectos formales de la ley. Hago confianza en el trabajo que se hizo a nivel de la comisión, que me parece que todo el mundo coincidió que trabajó muy bien, pero por lo que se expresa en sala, eso no se está traduciendo. Lo segundo, me quedo con la primera intervención del legislador Delgado, que combinaba a intentar encontrar caminos de entendimiento y de diálogo. Yo siempre creo que los caminos de entendimiento y diálogo es el camino, pero para eso se necesitan dos partes. Si después el debate es que somos antidemocráticos y de partido único, es muy difícil dialogar, señora presidenta. Si se instala ese tono en el debate, esas interpretaciones, es muy difícil después culminar a encontrar puentes, tender puentes y encontrar caminos de entendimiento. Es muy complicado. No contribuye al diálogo, no contribuye a construir caminos de entendimiento ese tipo de planteos políticos. Y lo que tampoco contribuye es instalar cosas que no son ciertas o verdades a media. La primera, ¿dónde dice de qué el Consejo de Comunicación Audiovisual contrata la publicidad electoral? En ningún lado. Si se refiere a una ley de financiamiento de partidos políticos que se votó en el Senado, habla de la Corte Electoral, no habla del Consejo de Comunicación Audiovisual. Lo segundo, los ciudadanos que integran esa lista son ciudadanos que están en esa lista no por pertenecer a un partido político, y me parece que es malo instalar eso en este debate. Están en esa lista porque tienen un aval por su trayectoria, su preparación y las actividades que han desempeñado. No instalemos que estos ciudadanos, que todo el mundo dijo que eran probos, que tenían formación y que tenían trayectoria, están representando acá partidos políticos. Me parece que sería un error. Señora presidenta, gracias, legislador. Adelante, senador Mieres. Presidenta, empiezo por el final. Nadie acá, nadie de todos los que hablamos, dijo que los ciudadanos que están en esa lista, los 4 que se votaron en la comisión y todos los demás que figuran como postulantes, estén en representación de ningún partido político. Eso no fue dicho por nadie, absolutamente por nadie. Que estén en representación de un partido político, que sean de confianza de algún partido, que no haya equilibrio en la lista, eso sí es verdad. Por ejemplo, sobre qué concepción tenemos sobre cómo aplicar la ley, que eso es una cuestión importante, porque en esta lista que se votó en la comisión no se logró el equilibrio, y esto lo saben los integrantes de la comisión, y lo sabemos todos los que integramos la comisión. Entonces, lo segundo, la primera apelación, presidenta, es a que la mesa maneje el criterio que corresponde, que es que tengamos la posibilidad todos de votar del total de postulantes aquellos que nos parezcan los mejores posibles, y cada uno votará. Ya sabemos además que el resultado es obvio, no hay mayoría especial como la requerida para esta convocatoria, por lo cual seguramente se va a abrir el plazo que establece la ley de 60 días para volver a juntarnos, a reunirnos, a ver, ahí sí para elegir por mayoría absoluta. La segunda apelación es a eso, a lo que de alguna manera esta comisión no logró, que es que en el proceso de estos 60 días podamos, un poco lo que decía el legislador Otegi, podamos encontrar los caminos para que la integración final del Consejo sea de consenso y que dentro de 60 días podamos eventualmente votar un paquete de nombres que sea de acuerdo entre toda la Asamblea General. Esa es la apuesta, señora presidenta. Por supuesto que sin dejar de poner arriba de la mesa lo que cada uno piensa sobre el fondo de la cuestión y sobre los contenidos de la ley, que eso fue debatido en su momento y lo volveremos a debatir. Quiero dejar la constancia que lo que dijo el legislador Otegi sobre que este Consejo no va a tener en sus manos
la distribución de la publicidad electoral, es correcto, no está incluido en sus potestades, pero sí la de sancionar y sí la de que eventualmente de una sanción pueda derivarse la salida de operatividad de un medio de comunicación, porque el margen de decisión y de discrecionalidad de las sanciones es extremadamente amplio. Y eso es todo un riesgo. Por eso es importante el equilibrio. Por eso la ley también tiene otro error, que es este, de cómo termina decidiendo quienes integran el Consejo. Es obvio, si el Poder Ejecutivo va a elegir el presidente y con mayoría simple se eligen los otros 4, evidentemente el criterio del equilibrio no está en la ley, tiene que estar en el espíritu de diálogo que podamos acceder o no entre los integrantes de esta Asamblea General. Gracias, Presidenta. Para continuar, tiene la palabra el senador Rubio. No se adelante, Diputado, Presidente. legislador, Diputado, adelante. gracias. En esto no corre Dios, diputado. Un momentito, diputado. Por favor. Mis disculpas, no sentí que nadie lo haya aludido y no tampoco sentí su solicitud. Permítame. Adelante, senador. El señor senador Otegi, a quien le tengo una gran estima, preguntó cómo era posible que alguien dijera, y ese fui yo, acá, que este Consejo de Comunicación Audiovisual fuera a contratar la publicidad. Quien lo dijo fui yo, y por ende me puede aludir nombrándome o nombrando al que lo dijo, y ese fui yo. Y voy a contestar esa alusión, porque creo que el reglamento me ampara, señor presidente, para hacerlo. Yo tengo problemas auditivos, el senador Otegi lo sabe, uso aparato para la sordera, pero a veces creo que no soy el único sordo, porque si hubiera prestado atención a lo que yo dije, yo no dije que estaba en la ley, yo dije que en la comisión que está tratando el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos en diputados, se propuso por parte del Frente Amplio que sea el Consejo de Comunicación Audiovisual quien contrate la publicidad. Es lo que se propuso y es lo que me informaron. Es decir, yo para aclarar lo que dije, porque me sentí aludido, y voy a aclarar eso. Y también fui el que hablé de partido único, segunda alusión. Y ahí no me va a decir que no dijo, acá no se puede decir partido único, o estoy muy mal del aparato y me lo tengo que cambiar, o creo que lo dijo también. Y yo creo que decir que la oposición no puede hablar de que es de partido único, votar una lista confeccionada por el oficialismo y solamente esa lista y no a otros, porque eso no va a permitir el diálogo, es de partido único, es reiteración real. Yo no pido mucho, ni siquiera pido que se apruebe el que estoy proponiendo, pido que me dejen votar a quien quiero. No es tan grave, sé que voy a perder y no me dejan votar a quien yo quiero votar. Esto es una enormidad. Me parece, decía Thomas Jefferson en El hombre de Monticello, la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder y la historia de la democracia es la historia del respeto por las minorías. Y no dejar votar a la minoría a quien quiere votar no es respetar a esa minoría. Gracias, señora presidenta, por su amplitud. Gracias, señor senador. Adelante, diputado Rubio. Gracias, presidenta. Nosotros venimos de atrás en esta discusión, no estábamos en el periodo pasado. Y bueno, nos sumamos al trabajo de la comisión para dar cumplimiento a algunos de los aspectos de esta ley que se aprobó al final del periodo anterior. Para la definición, para la integración de un organismo de gran importancia política.
Las potestades que tiene el Consejo de Comunicación Audiovisual, como acá se ha expresado, no son menores. Y van a incidir en la vida de los medios de comunicación, van a incidir, por tanto, en el debate de ideas, van a incidir en la posibilidad o no de que algunos sectores nos expresemos. No tengo una visión tan idílica de la historia democrática de este país. En el 94 tuvimos radios clausuradas, directamente. Pero hay otra manera también de intentar clausurar medios de comunicación, que es con la manera que se maneja la publicidad oficial, premiando o castigando. Es una manera también de desarrollar o de limitar la libertad de expresión. Y eso lo estamos viviendo hoy. Y hablamos con conocimiento de causa. Pero nosotros fuimos a esta comisión con escaso conocimiento de esta realidad que tenemos que afrontar. Conocíamos a algunas de las personas que se propusieron y en realidad no tenemos un juicio contrario a ninguno de los propuestos. Pero sí fuimos con una resolución de solo votar a aquellas personas propuestas que tuvieron acuerdo de todos los partidos. Porque nos parecía que eso garantizaba en un organismo tan importante un equilibrio. Porque vámonos a hacernos trampa en el solitario. No se le pide carnet partidario a nadie para decir que te voto, pero quien vota a uno es porque ese uno le da garantías, porque tiene coincidencia, porque he escuchado que todos son muy calificados, que todos tienen currículum brillante, que todo... Entonces la diferencia no va por la capacidad, la diferencia va por la afinidad que se tiene con cada candidato. Para hablar en serio, pues si no hablamos de una vida que no existe, no votamos afinidad partidaria. Y no está mal que se haga así, yo creo que está bien. Se habla de equilibrio de qué, de conocimiento, no, de equilibrio en cuanto a la visión política de las cosas. Esa es la verdad. Y ese equilibrio no se consiguió. ¿Y por qué no se consiguió? Y acá me parece que está lo grave de la situación. La Asamblea General debe elegir 4. El presidente de la República elige al 5º. Entonces decimos, si hay un acuerdo de 2 y 2 con la elección del presidente del organismo por parte de la Presidencia de la República, se garantiza la legítima mayoría del partido de gobierno en un organismo tan importante con un contralor importante de la oposición. Esto sería razonable, pero acá entra otra cuenta. ¿Qué se dijo en la comisión? No sé si fue en acta o fuera de acta. Pero ¿y qué pasa si en la elección que viene gana otro partido? ¿Quedamos en minoría? Pero ¿y entonces? ¿Y entonces? Yo creo que ahí está acá está la raíz del problema. Si no, no habría discusión hoy. Entonces, por esta razón nosotros no vamos a votar a nadie hoy en esta Asamblea General, Presidenta, porque partimos de la base de que para un organismo tan importante es necesario, como se ha dado en el nombramiento de otros organismos, a partir del trabajo de comisiones que se reúnen previamente, llegar con un acuerdo político. Eso es lo que va a garantizar, me parece, o le va a dar garantía o no va a dar garantías medianamente a todos los partidos políticos que integramos este cuerpo. Sobre la disquisición, si la comisión, si hay que votar solo lo que viene de la comisión, me parece que es una discusión increíble. Está claro que la comisión por mayoría propone, y digo yo que no voy a votar a nadie, pero es como cuando viene una ley que se aprueba en una comisión y hay un informe en mayoría, y la minoría hará otro informe
o propondrá aditivos o propondrá sustitutivos. Parece que negar ese derecho le hace mal a este debate, complica más la cosa. Pero bueno, los votos para aprobar en estas condiciones están, nosotros respetaremos la mayoría, pero dejamos marcada nuestra posición, reafirmando el hecho de que no vamos a votar ni en esta instancia ni en otra ninguna integración de este organismo que no parta de un acuerdo político global. Gracias, presidente. Para continuar tiene la palabra el diputado Carlos Varela. Gracias, señora presidenta. Este tema se puede encarar desde muchos puntos de vista, de acuerdo al debate que hemos tenido hasta este momento. Podemos discutir el marco general de las normas que se están discutiendo a nivel parlamentario. Podemos volver a discutir la ley que discutimos y aprobamos hace 4 años. Podemos tener una visión apocalíptica de la vida o conspirativa. Yo, por suerte, no la tengo. Yo prefiero concentrarme en el esquema que planteó el diputado Delgado y tratar de explicar cuáles fueron los criterios que adoptamos para llegar a los nombres que hoy presentamos al Parlamento. Y las otras discusiones las vamos a dar cuando corresponda, porque a ninguna de ellas rehuimos, y es más, muchas de ellas quisiéramos tenerlas. Pero me parece que desvía el objeto al cual hoy fuimos convocados. Lo primero que tengo que decirle, señora presidenta, los partidos políticos, no todos, porque la Unidad Popular, por ejemplo, no estaba, en el 2014, discutieron durante mucho tiempo esta ley. En comisión de diputados estuvo más de 2 años y 6 meses fueron de intenso trabajo con recibir a más de 50 delegaciones. Y se tomaron posiciones legítimas, cada partido lo hizo. Y a la hora de votar, tanto en diputados como en senadores, solo el Frente Amplio votó esta ley, con la legítima mayoría que tenía en su momento en Cámara. Ley que luego fue cuestionada en muchos aspectos, presentando normas recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, muchos de los cuales, la enorme mayoría, fueron en el sentido de pronunciarse por la constitucionalidad. Este organismo que hoy estamos intentando integrar no fue cuestionado y es legítimo desde los 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de su integración, porque es parte de una ley que fue votado con la mayoría necesaria, y porque nadie planteó su inconstitucionalidad, que podría ser el otro elemento que lo pusiera en tela de juicio. Cuando convocamos a esta comisión, que digo autocríticamente debió haberse integrado hace tiempo, porque yo creo que este organismo debió estar integrado hace tiempo, porque es parte sustancial, es el corazón de la ley, y por eso la importancia de este debate que hoy tenemos, cada partido vino con los mismos argumentos que tenía el 2014, los mismos. Estos años que han transcurrido no nos modificaron, ni los que estuvimos a favor ni los que estuvimos en contra. Y reconociendo que todos los partidos que integraron esta comisión pusieron lo mejor de sí para llegar a un resultado, es imposible desconocer la subjetividad que surge a partir del posicionamiento que hacia la ley existe. Y la forma como unos y otros trabajamos para llegar a los acuerdos necesarios. Señora presidenta, si yo no creo en la ley, si yo creo que la ley es totalitaria, que establece discrecionalidad que va a perjudicar al sistema democrático, si la considero ilegal, ¿cómo me posiciono yo para proponer nombres para que se integren en el organismo que lo va a regular? Obviamente desde la negativa, o intentando que el organismo no se constituya. Y no estoy estableciendo ningún tipo de creencia o de intencionalidad, sino que es natural que cada uno se pare, de acuerdo a su perspectiva, en el accionar que tiene con relación al tema que va a encarar. Es coherente. Y eso se notó en el trabajo, más allá de la buena voluntad que todos pusimos para llegar a un acuerdo. Yo quiero concentrarme en el tema de los criterios, porque ahí es donde se me dificulta este debate. ¿Cuál es el criterio para integrar este organismo? Lo primero, tanto en la comisión y ahora en el debate en Cámara, nadie cuestionó los nombres que están propuestos, desde el punto de vista de su idoneidad, de su capacidad, de su experiencia. Nadie lo cuestionó, y esto es un elemento que quiero reconocer a todos, sobre todo, por supuesto, a quienes no votaron estos nombres. ¿Cuál es el criterio, entonces, para designar a unos sí y a otros no? Su posicionamiento con relación a la ley podría serlo. Acá se ha dicho las miradas diferentes sobre la ley. Sin embargo, señora presidenta, acá hay un problema.
Si uno revisa las versiones taquigráficas de las exposiciones que todos hicieron en el ámbito de la comisión, y aclaro, hubo extraordinarias exposiciones. Yo coincido, por ejemplo, con el senador Bordaberry, que Ordeiz hizo una gran presentación, que Urquizó hizo una gran presentación, pero muchísimos hicieron una gran presentación. Ninguno dijo que se oponía a la ley. Ninguno cuestionó la ley. Entonces, ¿cuáles son las diferentes miradas sobre la ley que habría que integrar? Evidentemente, lo que acá se está tomando en cuenta, se diga o no se diga, es el supuesto posicionamiento partidario de cada uno de los integrantes. No hay duda, porque lo otro a mí no me cierra por ningún lado. No tengo forma de definir cuál es la diferente mirada sobre la ley si nadie la expresó en la comisión. Y yo no puedo inferir de las intervenciones que se realizaron quién tiene determinada visión, quién no la tiene, si no la expresó en la comisión. Pero por otra parte, algunos de los que estamos proponiendo, y el diputado Delgado lo sabe, tuvieron buena actividad, perdón, senador, lo que pasa es que recuerdo buenas épocas, Delgado, lo sabe, que tuvieron una intervención muy positiva en la comisión cuando estábamos discutiendo esta ley. Entre otras cosas, modificando sustancialmente el proyecto del Poder Ejecutivo que venía con relación a este organismo, que se inspiraba en el organismo que hoy tenemos y que nadie cuestiona, que es la URSEC, que es designado por el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación de la Asamblea General, ni del Parlamento, ni de absolutamente nadie. Sobre ese modelo se inspiró el Poder Ejecutivo en aquel momento para enviar este organismo. Lo designaba el Presidente de la República en su totalidad de cargos. Y fue en la Comisión de Diputados donde se modificó, para mí, para bien, sustancialmente, este organismo que hoy estamos eligiendo. Porque aquel que venía no nos convencía a nadie, empezando por el oficialismo representado en la comisión. Era un organismo absolutamente dependiente de la Presidencia de la República, que ahí sí que no nos daba garantías de nada. Sin embargo, se modificó y se utilizó como modelo la Institución Nacional de Derechos Humanos. Tal vez con algún defecto que pueda haber surgido en el debate y en la elección, pero ese fue el modelo que decidimos seguir. Algunos de los integrantes, Kaplún fue uno de ellos, lo tengo que decir explícitamente, fue uno de los más críticos al proyecto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no me consta, y lo quiero señalar claramente, que ninguno de los nombres que estamos proponiendo sea un obsecuente seguidor de la ley, y mucho menos oficialista. Son gente con criterio propio, con experiencia, con idoneidad, con conocimiento, con la objetividad suficiente para integrar un organismo que nace hoy, o nacerá cuando corresponda, también bajo un particular escrutinio, lo cual lo pone también en una especial situación a la hora de tener que actuar. Lo otro que me llama la atención, señora Presidenta, que cuando uno lee las atribuciones que el organismo tiene, acá se haga solo énfasis en las sanciones. Yo creo, yo dije al principio, yo no ando por la vida pensando en las conspiraciones ni en el apocalipsis, por lo tanto yo no me concentro en las sanciones, me concentro en el control. Elemento absolutamente fundamental para asegurar la filosofía central del proyecto de ley que en su momento llevamos y hoy es ley, que es asegurar el acceso democrático a los medios de comunicación. Ese es el papel principal que va a tener el Consejo de Comunicación Audiovisual que hoy tenemos entre manos integrar. No necesariamente sancionar, sí lo hará si alguien se aparta de la ley. O eso se cuestiona cuando aprobamos leyes acá que establecen sanciones. Por supuesto que la ley está acompañada permanentemente de una sanción. Es más, muchos juristas dicen que es lo único que asegura el cumplimiento de la ley. Ayer discutíamos si había que cobrar las bolsas de plástico para que la gente dejara de usarlas. Por lo tanto, yo no me concentro en las sanciones. Eso es tener una visión de sospecha permanente sobre lo que va a suceder. Me concentro en el control. Elemento que con la actual ley que teníamos hasta que votamos, la que hoy está vigente, y con el organismo de contralor que se había establecido, que era designado, insisto, por el Poder Ejecutivo, difícilmente pudiera hacerlo por dos razones. Una objetiva y la otra absolutamente subjetiva. La objetiva, que la ley que existía era absolutamente fuera de tiempo, no actualizada y es totalmente elemental. Lo segundo, y es subjetivo y puede ser elemento de discusión,
que no había ninguna voluntad de controlar absolutamente nada, ni siquiera la norma legal que estaba vigente, con estas características que acabo de anunciar. Por lo tanto, señora presidenta, creo que hoy estamos dando, o tendríamos que dar un paso adelante. Los nombres que estamos proponiendo son nombres que cumplen con lo que la ley establece como condiciones. Los 4. Por supuesto, podríamos proponer una cantidad de nombres más, porque afortunadamente muchos de ellos cumplían con las condiciones que las leyes establecen. Pero ¿sabe qué, señora presidenta? El Parlamento, como muchos organismos que son integrados en forma colectiva, tienen tiempos de discusión y tienen tiempos de resolución. Nosotros quisiéramos, sinceramente quisiéramos, llegar a un consenso para que este organismo naciera con el mayor apoyo posible. Y yo no desisto de esa posibilidad. No desisto de esa posibilidad, aún hoy con la votación que podamos tener. Porque todavía falta también un elemento que es el presidente, que no se tiene por qué asumir que necesariamente el presidente de la República vaya a designar un frente amplista. A mí no me consta eso. Se ve que algún integrante de la oposición tiene datos que yo no tengo. Pero si así fuera, también es legítimo. Porque ¿sabe qué, señora presidenta? Esto lo terminó definiendo una mayoría. Es decir, un voto, de 2 votos, no importa, es una mayoría tan legítima como la mayoría que se nos anuncia que la va a derogar si la logran tener. Es la misma mayoría. Hoy es nuestra y mañana, si el pueblo decide otra cosa democráticamente, lo acataremos. Ahora, resulta que cuando la mayoría es nuestra se nos cuestiona y cuando la anuncian la otra, para hacer lo contrario de lo que estamos haciendo, parece que está bien. No, las 2 están bien. Lo que el pueblo decida está bien, porque es soberano. Por lo tanto, yo quisiera que nos concentráramos en esto. El otro debate luego seguirá. En explicar por qué llegamos, en el acierto o en el error, con determinados criterios a proponer estos nombres. Apostar a que nunca en el Parlamento, si hay convicción, si hay decisión de todas las partes, ningún camino nunca está cerrado. Pero tratemos de sacar las cargas negativas, tratemos de pensar que el otro no le quiere hacer daño al otro. Tratemos de pensar que acá nadie está para perjudicar al sistema democrático, ni las libertades de expresión, ni absolutamente nada. Acá lo que se ha intentado es generar una ley que modificara culturalmente lo que existía en la relación de los ciudadanos con los medios de comunicación. De establecer en forma transparente normas, como antes no existían. Y de ayudar, en definitiva, a fortalecer la democracia. Esa fue la intención que tuvimos y ese camino estamos recorriendo. Me pide una interrupción el diputado Asti y luego el diputado Pablo González. Por una interrupción tiene la palabra el diputado Asti. Gracias, presidenta. Gracias, compañero legislador. Usted ya se refirió recientemente, yo cuando le había pedido la interrupción era porque todavía no se había hecho esa aclaración. Yo simplemente la voy a profundizar. Se habló en su momento de que esta ley había tenido varios recursos de inconstitucionalidad. Es cierto, creo que debe haber batido los récords de recursos de inconstitucionalidad. Muchos organismos, instituciones, empresas y partidos políticos presentaron recursos de inconstitucionalidad a esta ley. Esta ley tiene más de 200 artículos. Cada uno de ellos tiene varios numerales, literales, incisos, etc. La Suprema Corte de Justicia falló en 7 casos recogiendo algunos de esos pedidos de inconstitucionalidad de un literal, de un inciso o de un numeral, nunca de un artículo completo. Si hacemos una simple cuenta, son 200 artículos por 4 o 5 incisos o literales o numerales, bueno, superaremos largamente los 1000. De esos, 7 fueron observados, ninguno de la esencia, de la columna vertebral de la ley, y en particular ninguno vinculado a la libertad de expresión, y tampoco, como lo decía el legislador Varela, vinculados a la constitución de este Consejo Honorario. Muchos de los argumentos de la Suprema Corte de Justicia se basaron en lo que dicen convenios internacionales al respecto de la regulación de estos medios. Entonces, mi intervención es simplemente, tenía que haber sido en otro momento, cuando otro legislador mencionó, le pedí la interrupción en ese momento y no me vio. No quiero distraer el centro de atención, que es la elección de estos miembros del Consejo, con temas de la ley o con temas de la posible inconstitucionalidad. Como
pero como se ha dicho muchas veces, está en juego, o se dice que está en juego la libertad de expresión, aclaremos que los recursos que se plantearon diciendo de que había violación de la libertad de expresión fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia y muchos de ellos basados precisamente en convenios internacionales que aseguran precisamente algunos de los principios que tiene esta ley de equilibrios en el funcionamiento de la misma, del derecho a la expresión, pero también el derecho a la información por parte de todos los ciudadanos de este país. Gracias, compañero Varela. Adelante, diputado Varela. Le doy interrupción a Pablo González. Adelante, diputado Pablo González. Gracias, presidenta. Nosotros integramos la comisión que trabajó para generar esta propuesta. Lo hicimos en base al artículo 75 de la ley, donde se define claramente que cómo la Asamblea General va a conformar la comisión, los plazos que se tiene para cada una de las instancias, y en el literal C del artículo 75 se señala que la comisión deberá adoptar por 2/3 de sus integrantes el nombre que va a proponer, o los nombres que va a proponer a la Asamblea General. Cuando no se llega a esa mayoría, la comisión debe esperar un plazo de 15 días y luego allí, por mayoría de miembros, define cuál va a ser la propuesta que va a elevar a la Asamblea General. Por supuesto que resuelve la Asamblea General, como aquí se dijo, pero hay un proceso previo que está determinado por el artículo de la ley que se votó en esta casa. Entonces, acá nadie está desconociendo la autoridad de la Asamblea General, pero hay reglas de juego. No es que yo aquí, porque mi candidato no está integrando la nómina de 4 nombres que propone la comisión, voy a traer un 5º nombre, porque el mío no fue votado por los 2/3 ni después por la mayoría absoluta los 15 días después. Me parece que eso es hacernos trampas al solitario o es querer distraer la atención sobre la decisión que tenemos que tomar hoy. Y la verdad, a mí me duele esta afrenta que tiene esta ley a la distribución equitativa, sin ideología y con la democracia y la participación que tuvo de los medios de comunicación en este país. Seguramente esta ley va a golpear de lleno contra esos medios que están garantizando la democracia y que han sido distribuidos en una forma tan participativa, donde el Parlamento en su momento debe haber participado, me imagino, en esa distribución de los medios. Vamos, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a discutir en serio lo que estamos discutiendo? Por supuesto que esta ley es lo que va a dar garantías. Por supuesto que este Consejo es el que va a dar garantías. Y nosotros, nadie nos puede decir que no quisimos generar las instancias para los consensos. Ahora, yo entiendo que la oposición a la ley es lo que está convirtiendo en un obstáculo para generar este consenso por unanimidad. Porque acá lo que estamos asistiendo es a la permanente generación de cuñas para enlentecer la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley, cuando se aplique, va a generar condiciones paritarias, igualitarias, donde se van a controlar los contenidos, donde la democracia va a tener garantías. Y eso es lo que no se quiere generar. No se quiere generar esa aplicación de esa ley. O todos aquí no vimos la diferencia que tenemos de precio, por ejemplo, en las tandas publicitarias, ya que se habló aquí de los medios cuando pautamos en la campaña electoral. ¿O no tienen sobre la mesa cómo un partido pagó 3 veces más que otro? ¿Y eso es democrático? ¿Eso es un acceso igualitario a los medios de comunicación? ¿Eso es lo que queremos preservar? Nosotros trabajamos en serio en esta comisión. Hubo funcionarios que estuvieron aquí un día sábado hasta altas horas de la noche porque los plazos que daba la ley ameritaba que ese funcionario estuviera aquí. Y hay que respetar el trabajo de la comisión y hay que respetar el trabajo de los funcionarios. Acá no es el viva la pepa. Acá no es que definimos lo que estamos acá. No, acá hay un procedimiento y hay una norma que la votamos entre todos. Y hay que respetar la regla de juego. Y cuando el pueblo defina que las mayorías van a ser diferentes, ahí podrán definir lo que ustedes consideren que puedan definir. Pero ahora hay una mayoría y hay una ley que no se aprobó por un voto.
Por un voto no sale ninguna ley. Hay una ley que se aprobó por mayoría, de 50 señores legisladores en la Cámara de Diputados. Y hay que respetarlo, porque esos señores representantes están representando una porción del pueblo que merece respeto. Es lo que quería decir. Muchas gracias, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra, diputado Varela. Presidenta, pero he finalizado. Bien. Adelante, por una cuestión de orden, tiene la palabra la senadora Tourné. Simplemente para plantear el levantamiento de un cuarto intermedio de forma de que se instale la Cámara de Representantes, que debe iniciar a sesionar y cuando ésta lo disponga y tengamos los números correspondientes, reinstalar la Asamblea General. Gracias, señora presidenta. Ponemos en consideración. $67 en 70. Reanudamos más tarde entonces la sesión. No habiendo número, levantamos la sesión.